Marcos vive obsesionado con el recuerdo de un gran amor frustrado. Sin embargo, tiene su profesión, preparando los difuntos para los funerales. Y llega su amigo Pierino, con un encargo muy especial. Hola, soy Allison. Bienvenidos a esta cuarta entrega de la sexta temporada de Cuentos para leer sin luz. El episodio de hoy se titula El quebrantahuesos, con texto y música original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. Sabía que era triste llegar a viejo, porque uno se llenaba de enfermedades y el cuerpo ya no era el mismo. Caminaba encorvado, ayudado por un bastón trípode. Su mentón apenas se separaba del pecho, la vista en el suelo, siempre abajo, como buscando algo que se le hubiese caído. Su problema de columna databa de hacía tiempo atrás. La puerta de calle se abrió. Marcos reconoció la figura de Pierino. Lo hizo pasar, advirtiéndole que tuviera cuidado con el pequeño escalón de la entrada, siempre enganchaba ahí su bastón. Pierino vestía sencillo, en otoño, un sobretodo gris bastante usado, traje de franela, legado de su abuelo, anteojos negros para sol, aunque también los usaba en los días nublados. Algún pañuelo de seda alrededor del cuello y, en el dedo índice de su mano derecha, un anillo de latón bañado en oro con una piedra negra. Preguntó si ya le habían traído a Martita. Marcos respondió que estaba en la otra habitación. Pierino cruzó el salón franqueado por la hilera de ataúdes nuevos, recién terminados, los cuales hacían las veces de guardia pretoriana, en espera de su turno de ser usados. El perfume a madera recién cortada barnizaba todo el lugar, haciéndose cada vez más notorio a medida que avanzaba con su trípode. Al llegar a la habitación trasera, se encontró con el cuerpo de Martita, yaciendo desnuda sobre la mesa de mármol blanco. 48 años atrás, ella y Pierino se habían dado el sí mutuamente, en principio, ante el juez de paz, y luego reiterando sus votos en la iglesia. Juntos toda una vida. Y ahora ella había decidido partir, dejando a Pierino en la más completa soledad. Contemplando su cuerpo yacente, no podía dejar de recordar la época en que fueron novios, el primer beso, la primera caricia. Su momento onírico fue interrumpido por la llegada de Marcos. Opinó que estaba muy encorvada, y que no se vería bien así, en el ataúd. Que si la dejaran como estaba, su torso quedaría levemente levantado. Con el paso de los años, Martita había comenzado a tener una desviación en su columna, quedando de forma similar a como Pierino estaba ahora. Pudiera existir la posibilidad de dejar cerrado el ataúd durante el funeral, pero eso no convencería a Pierino, prefiriendo que ella se viera fresca y sonriente, bien maquillada, para que todos los parientes y amigos se acercaran a darle el último adiós. No. No había caso. El funeral debía hacerse a féretro abierto. Para eso Pierino pagaría todos los gastos. Además, traería un vestido para que se lo pusiera, deseando que estuviera elegante en el funeral. Era importante para él verla juvenil y rozagante, una vez más. Pidió a Marcos que tuviera cuidado con su cuerpo, que la tratara con delicadeza, como él lo había hecho durante toda la vida. Marcos le aseguró que la desviación de la espalda no se le notaría. Pierino sacó un pañuelo de su bolsillo, secándose una lágrima que se deslizaba por su mejilla. Creyó conveniente dejar a su amigo hacer su trabajo. Lo conocía desde hacía años y sabía lo puntilloso que era con todos los cuerpos entregados a su funeraria. Preguntó cuánto saldría el servicio, a lo que recibió, como respuesta,
un precio muy económico, daba la amistad que los unía. Marcos despidió a su amigo. Se podía considerar a Marcos como un maestro de la restauración, porque los difuntos que él preparaba semejaban estar durmiendo, como si en cualquier instante fueran a despertar. Marcos vio a su amigo despedirse, saliendo a la calle. De espalda, parecía no tener cabeza, su inclinación daba aspecto de un ser decapitado. Tal vez, cuando muriera, pudiera solucionarle el problema. En el pueblo no había otra persona que ofreciera esos servicios. Podía considerarse dichoso de hacerse cargo de un trabajo que nadie deseaba hacer. Su principal tarea era enderezar los cuerpos que presentaban ciertas deformidades, antes de meterlos en el ataúd, propinándoles golpes con una gran masa, quebrándoles los huesos. Una vez terminado, era fácil acomodarlos en la caja, amoldando su estructura física hasta que cupieran, no importando si el féretro le quedara chico de hombros. Un poco de tela de encaje a los costados y listo, ya el muerto estaba presentable. Pero antes era necesario vestirlos. Los que iban con mortaja, la tarea era más sencilla, no así, en cambio, cuyos parientes deseaban verlos elegantes por última vez, dejando la ropa elegida bien planchada y perfumada. Marcos se encargaba también de maquillarlos. Este servicio lo ofrecía siempre. Y a pesar que le llevaba tiempo, valía la pena, el precio era más alto. En este sentido, todos necesitaban de su habilidad y meticulosidad. Quedó a solas con Martita. Tendida desnuda, sobre la mesa de mármol, su cuerpo aún podría provocar la tentación en cualquier hombre. A sus 60 años, todavía sus senos estaban firmes, y el manojo de pelos de su vello púbico ofrecía resistencia al ser tironeado. Se descubrió a sí mismo jugueteando con ellos entre sus dedos, recordando cuando lo hiciera con los de Bianca, y ella disfrutando del momento. Bianca decidió no continuar más el noviazgo que llevaban desde hacía unos 8 meses. Faltando poco para la fecha en que habían decidido casarse, le comentó que se había enamorado perdidamente de José, el dueño de la estación de servicio, aún sabiendo que no pudieran tener hijos. Bianca eligió seguir su camino al lado de otra persona, dejando a Marcos envuelto en la bruma de no poder resolver el misterio de su cambio de parecer. Porque era evidente que debía haber una causa por la que ella deseara abandonarlo. Sin embargo, Marcos continuó su vida sin llegar a tener un nuevo amor, dedicándose, en exclusiva, a su trabajo. Y ahora Martita estaba ahí, con él. La conocía tanto como a Pierino, siempre que la veía se preguntaba qué hacía ella con un hombre como su querido amigo. Pierino ya no experimentaba el placer del sexo, se lo había confesado una tarde, sentados a la mesa de un bar, compartiendo una ronda de café. Los dolores que transitaban por su cuerpo lograban que todo lo placentero se tornara en suplicio. Nunca supo cómo una mujer como Martita había estado tantos años al lado de él. Recordaba cuando se casaron, ambos llegados al medio siglo de vida. La felicidad parecía resbalarse por el rostro de Pierino, logrando crear una máscara pétrea debajo de la cual el dolor acicateaba sus músculos. Marcos pensó, alguna vez, regresar a su San Sebastián natal, olvidando todo, a Bianca, a Martita y hasta a su querido amigo Pierino. Volvería a caminar por sus calles, el paseo marítimo, su casa, que ya no existiera. La imagen de la playa y el mar desapareció en un punto imaginario, encontrándose, de nuevo, rodeado por la guardia de ataúdes los cuales, parados en hilera, eran como la columna vertebral de su oficio. Eso le hizo recordar a Martita. Desde cierta distancia, el desvío de su espalda era notorio. La tomó entre sus brazos, poniendo la boca abajo. Veía su jiba, la que afeaba todo su cuerpo, y la cual debería desaparecer. Puso sus manos sobre su espalda, acariciándola desde la nuca hasta los glúteos,
quedándose masajeándolos largo rato, con los ojos cerrados, imaginando que lo estuviera haciendo con Bianca. Pero a Bianca no le gustaba que le tocaran la cola ni que la penetraran por detrás. Tenía sus cosas. Y habría que ver qué hubiese encontrado en José. Tener sexo con Bianca era hacer algo rápido y lo mejor posible, sintiendo ella, luego, la necesidad de lavarse de inmediato y vestirse. Sintió su miembro erguirse entre sus muslos, aunque recordó que su amigo Pierino estuviera preparando todo para el funeral, y decidió ir por la masa para acabar el asunto. Primeramente midió la estatura de Martita, sabiendo que contaba con un féretro de su tamaño. Luego tomó la herramienta, calculando dónde dar el primer golpe. La jiba recibió el brutal impacto del hierro, oyendo, Marcos, el característico ruido de huesos rotos. Había resultado una mujer frágil. El golpe de la masa había sido suficiente para que la joroba se hundiera hasta casi desaparecer. Pero todos los recuerdos que Marcos había vuelto a revivir lo habían cargado de una inusual potencia, siendo, la mayoría de aquellos, absolutamente negativos. Pareció como si el cuerpo de Martita hubiese actuado como víctima de sacrificio, recibiendo más castigo de lo acostumbrado. De esto se dio cuenta cuando, al ver su rostro, notó que el empuje de su cuerpo contra la mesa de mármol había conseguido que se fracturara su mandíbula, dejándola con un aspecto casi irreconocible. Dio vuelta el cuerpo. El maxilar se había roto en 3 partes, y también se había quebrado el tabique nasal, al dar contra el filo de la mesa. Ya Martita no parecía la misma de siempre. Debería recurrir a todas sus técnicas para reconstruirla. En ese momento, y nunca supo bien por qué, volvió a aparecer la imagen de Bianca. Pero esta vez lucía una sonrisa socarrona, como disfrutando el momento de estar con José, su nueva pareja. Parecía como si todo el tiempo que hubiera pasado con Marcos hubiese sido algo intrascendente, como si, en verdad, apenas un preludio para estar con José, su preferido amor. Sí, la veía ahí, sobre la mesa de mármol, tendida desnuda, aguardando a que José se echara sobre ella. Cegado por la visión, tomó un cuchillo clavándoselo a Bianca en su ojo derecho. La hoja se topó con el hueso del cráneo, sin poder seguir horadando más allá. No obstante haber sido suficiente el castigo, continuó oyendo su risa, como si aquella acción solo le hubiese provocado apenas una comezón. Quitó el cuchillo del ojo, clavándolo en distintas partes del cuerpo. Donde quisiera que se introdujera, era debido a que Marcos encontraba los labios de Bianca dibujando una sonrisa, como pidiendo más y más. La boca, sí, la boca había que sellarla, terminar con el tormento. Tomó nuevamente la masa, asestándole, en el rostro, un feroz golpe. De esta manera la imagen de Bianca se desvaneció, fundiéndose en el rostro desfigurado de Martita. Marcos despertó, como si lo hiciera de un profundo sueño. Ante sí, sobre el mármol, el cadáver de Martita lucía heridas en varias partes. Retrocedió, horrorizado. Desde que Bianca le dijera adiós, había cumplido con lo que siempre hubiera deseado hacer, más nunca se atrevió. Pero ahora estaba ahí el cuerpo de Martita, literalmente cosido a puñaladas, habiéndose vengado en alguien libre de culpa por el despecho amoroso que había sufrido. Los daños infligidos al rostro y cuerpo de Martita no tenían manera de ser solucionados. La mente de Marcos aullaba de impotencia, buscando una solución rápida. Debía preparar todo para el funeral de esa noche. No podía incinerarla por carecer de horno, pero sí podría reducir su cuerpo para que cupiera en una urna. La máquina trituradora estaba lista. Sin embargo, no podía echar el cuerpo entero, debía reducirlo. Tomó un serrucho, empezando a seccionar la cabeza, los brazos y las piernas. La sangre liberada corría por los costados de la mesa.
Subido a Martita, confundía sus lágrimas con densas gotas de transpiración que caían de su frente. Encendió la máquina y fue echando, por la tolva, los brazos, luego los muslos. Lo último fue la cabeza y el torso. Las cuchillas de la trituradora convirtieron, prontamente, en papilla los restos de Bianca. Una vez que todo finalizó, recogió la masa cárnica y restos óseos en una urna metálica con forma de ánfora romana. Martita ya descansaba en paz. En ese momento, la puerta de calle se abrió, dando paso a Pierino. Traía el vestido para Martita. Pero un movimiento en falso, un paso mal dado, logró enganchar su bastón en el escalón, cayendo su cuerpo, golpeando su cara contra el piso. Marcos corrió en su auxilio, pero Pierino no reaccionaba. Quizás, antes de tomar contacto con el suelo, ya estuviera muerto. Su rostro, ensangrentado, mantenía una última sonrisa inocente. Ese gesto, tan simple, tan sencillo, le hizo recordar a José, y cómo se riera mientras hiciera el amor con Bianca. Y ambos disfrutando, felices. Tomó su cuerpo, de los hombros, y lo subió a la mesa de mármol. Con su masa, y por cada orgasmo que José hubiese tenido, gozando del sexo con Bianca, propinó a Pierino un golpe. Su cabeza reventó ante la impiedad de la pesada herramienta. Otro golpe, y otro más, por todas las noches de amor que hubiesen pasado juntos. Cuando el cuerpo de José quedó molido, lo desnudó, seccionando sus miembros, reduciéndolos a pequeños fragmentos que fue echando por la tolva. No tardó en salir José hecho papilla, al igual que Bianca. No cobraría por el servicio.